La opción por los derechos humanos no nace de una doctrina, sino de escuchar y sentir el grito de quien ha sido convertido en víctima por un golpe, una herida. El impulso primero surge desde la sensibilidad, desde lo más profundo de las entrañas, desde la experiencia del dolor ajeno sentido como propio. No puede existir auténtica compasión por el oprimido sin que surja al mismo tiempo la indignación contra el opresor. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. 30 años en defensa de la vida. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU, es una organización de la sociedad civil que nació el 3 de mayo de 1978 en la ciudad de Quito, Ecuador. Durante estos 30 años de vida, hemos trabajado en la promoción y defensa de los derechos humanos a través de la educación, campañas de difusión pública, investigación y apoyo a personas u organizaciones cuyos derechos hayan sido violentados por el abuso de poder principalmente. En estos 30 años, los derechos humanos han copado un importante espacio en el devenir de nuestro país y la Comisión Ecuménica ha podido avanzar gracias al soporte decidido de los comités directivos, que han sido varios, también de otras personas comprometidas que han brindado su apoyo a la defensa de la vida, la equidad y la solidaridad. Ecuador es una nación con 13 millones de habitantes ubicado en América Latina. Un país cuya riqueza en recursos naturales se ha transformado en la pobreza de los pueblos. A lo largo del tiempo, esta nación ha sufrido la concentración de bienes en manos de clanes familiares y grupos políticos y económicos que han impedido a más del 60% de la población acceder a una vida digna y el goce de los derechos fundamentales. En las páginas de la historia de nuestro país se han escrito duros pasajes de represión social e injusticia. Es así como surgen las luchas contra el abuso de poder, y precisamente así nació la CEDU, en la fase de transición de las dictaduras militares hacia un gobierno constitucional. Conjuntamente con el llamado a la segunda vuelta electoral para presidente y vicepresidente de la República. Justo antes de la transición al gobierno constitucional, pues se aseguraron de promulgar la Ley de Seguridad Nacional, basada en la de Brasil y Uruguay. El que esté en desacuerdo con el gobierno de turno es el enemigo interno y hay que tratarlo como tal. Y esto, naturalmente, se convierte en un eje represivo frente a los derechos ciudadanos. El suceso que se convirtió en catalizador para la conformación de esta comisión fue la cruda masacre de unos 120 trabajadores del ingenio azucarero Astra, en la provincia del Cañar. Las autoridades solo hablaron de 22 cadáveres. Tenían un colchón de sangre, ¿no? Los que tenían unos rotos la cabeza, tenían otros como balas que se les habían metido por las sienes. Los campesinos se habían levantado en huelga para exigir salarios justos, luego de que el gobierno subiera el precio del azúcar, con cuantiosas ganancias para su principal accionista, el Estado, sin hacer partícipes a los trabajadores. Era imprescindible tener un espacio donde se pudiera denunciar las violaciones a los derechos humanos y a la vez educar para el respeto de estos derechos. Por ello, la CEDU inició su accionar. Latinoamérica estaba convulsionada por los regímenes dictatoriales. En Argentina, Chile y otros países, los desaparecidos y exiliados se contaban por miles. Muchos lograron atravesar sus fronteras huyendo de la violencia y refugiándose en Ecuador. En una sola tumba, 2 cadáveres enterrados. Pero su economía más grande. Eso fue una primera tarea, ¿no es cierto?, de asistir a estas personas especialmente en cuanto a regularizar su estadía en el país, en cuanto a conseguir contactos para fuentes de trabajo, asistencia médica, en fin. Y también participamos muy activamente en la conformación de estos comités de solidaridad con los diferentes grupos de exiliados. Realmente me contacto con todos los espacios que hacían solidaridad y con la CEDU porque además
la conozco dentro de todos esos espacios de solidaridad y se va transformando en mi persona y en la gente como yo, en un espacio de referencia, en un espacio de afecto, un espacio de seguridad, que eso era lo que más uno buscaba, un espacio de seguridad, un espacio de la familia, un espacio de todo. En los años 80 especialmente proliferan los conflictos agrarios. Cuando se da la ley de reforma agraria se supone que les entregan 5 hectáreas para poder sobrevivir. Eso no se da. Los campesinos comienzan a reclamar por diferentes cláusulas acceso a la tierra. Uno de los casos así emblemáticos es el caso de Quinchuquí, en Imbabura. Uno de los fundadores de la CEDU, Washington Padilla, también se preocupó mucho de investigar, acompañar y defender los derechos de los campesinos en los conflictos de tierra. Con las hermanas Laura y la hermana Elsie se vieron en la necesidad de que había que formar una coordinación para defender los derechos humanos, porque era un momento en que, por un lado, la lucha de tierras estaba siendo reprimida, perseguida por los terratenientes, asimismo se estaba creando grupos, decimos, paramilitares. Yo creo que ahí jugó un papel muy importante la Comisión de Derechos Humanos con otros sectores para poder llegar ante el gobierno, para que pueda reconocerse esta lucha sin represión y que más bien pueda abrirse un espacio de diálogo con el gobierno. ¿Qué es lo que reclaman en el Ecuador de 1978 los moradores de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos? Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de justicia. La fuerza del cambio, iniciada con el presidente Jaime Roldós en 1979, no duraría mucho tiempo. Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! En 1981, un accidente aéreo no esclarecido hasta el momento truncó este despertar democrático. Ese mismo año, la CEDU intensifica su labor de difusión de los derechos humanos a través de su revista bimestral Derechos del Pueblo, que con su investigación y artículos se constituye en una herramienta educativa para la ciudadanía. Ha acompañado nuestras luchas. Derechos del Pueblo recoge lo más vivo de todo lo que significa las violaciones de los derechos humanos, cómo lo vive el pueblo, tanto en los derechos civiles y políticos como económicos, sociales. Su trabajo comunicacional ha tenido una importancia enorme porque las cosas, si no se visibilizan en este mundo, en las transformaciones mediáticas, dejan de existir simplemente. No hay futuro si no hay memoria. A la atención y acompañamiento a la gente se suma la elaboración de material educativo audiovisual, programas de radio, obras de teatro y cartillas de educación popular para derechos humanos, lo cual constituye un importante aporte de la CEDU para la población. Otra línea de trabajo han sido las investigaciones realizadas en apoyo a las organizaciones sociales desde el enfoque de derechos humanos. La unidad de investigación de la CEDU nació en el año 2001 con la intención de fortalecer más este proceso de denuncia, de defensa que tiene la institución, ¿no? El Centro de Documentación de la CEDU dispone de un vasto fondo bibliográfico y documental. Cuenta con bancos de datos con información sistematizada sobre violaciones a derechos humanos. Está al servicio de la acción de la CEDU y al mismo tiempo es fuente de conocimiento para estudiantes, investigadores, miembros de organizaciones sociales y periodistas que acuden en busca de información. A inicios de la década de los 80 había muchas expectativas y se recorrió el país organizando talleres de derechos humanos con sectores populares, lo cual promovió la formación de grupos de derechos humanos en diferentes provincias. Así se conformó el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos, FEDU, que hoy cuenta con 15 organizaciones en 13 provincias.
Esta red de organizaciones de derechos humanos posibilitó enfrentar de mejor manera uno de los gobiernos más represivos y oscuros de la historia. Juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré. En el 84, León Febres Cordero ganó con un amplio margen las elecciones, ofreciendo pan, techo y empleo. En reemplazo a estos ofrecimientos, cientos de ecuatorianos y extranjeros fueron acosados, perseguidos, torturados, desaparecidos y asesinados por el aparato policial controlado por el gobierno. Justificaba así la lucha que libraba contra el surgimiento del grupo Alfaro Vive Carajo. En el gobierno social cristiano se creó el tétrico SIG-10, un grupo policial especializado para investigar a la supuesta insurgencia. En esta época, la SEDU fue prácticamente desbordada por la cantidad y gravedad de los abusos de poder. El trabajo de defensa, investigación y denuncia pública se intensificó. La primera organización de derechos humanos a la cual nosotros acudimos en el año 88 fue la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la SEDU. Desde este primer momento hubo una gran apertura, una gran comprensión a nuestro caso. Siempre las oficinas de la SEDU estuvieron abiertas a nuestros reclamos, a nuestras angustias. Cuando nosotros decidimos salir a la plaza, le dijimos a la SEDU y la hermana Elsie con la hermana Laura, las fotos lo revelan así, estuvieron desde ese primer día, desde ese primer momento, hasta el fatal desenlace de la muerte de la hermana Laura, que fue siempre la primera en esta plaza, a la que yo siempre los miércoles recogía. Con ella abríamos plaza, como dirían los toreros, ¿no? La SEDU ha formado parte total y absoluta de esta lucha. Sin la SEDU, muy difícil. Debido a la inoperancia de la justicia ecuatoriana, en varios casos de graves violaciones a los derechos humanos, entre los que se cuentan la desaparición de los hermanos Restrepo, de Consuelo Benavides y de Elías López, la SEDU ha recurrido a instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Cuando conocí a la SEDU, vi más bien una trinchera de militantes. Conocí a dos religiosas absolutamente distintas de las usuales. Conocí a dos religiosas informales y por demás fraternas. Nos llamó la atención la fogosidad de su discurso durante la asamblea y cómo desde la óptica cristiana ellas llamaban a la reflexión y a la unidad de los pobladores para conquistar sus propias reivindicaciones. Los años 70 y 80 fueron de especial importancia para la organización y consolidación del movimiento indígena en el Ecuador, que culminó con dos masivos levantamientos en la década del 90. Durante 500 años no hemos cansado, tenemos otros 500 años más para luchar, compañeros. En el gobierno de Rodrigo Borja, los pueblos indígenas llegan a Quito y se toman calles, parques, plazas e iglesias para ser escuchados. En ese momento, la SEDU integró la comisión mediadora entre indígenas y gobierno para llegar a un acuerdo. Por primera vez, los indios lograron que se resuelvan algunos conflictos de tierra. Era como ríos de sangre que bajaban desde la montaña hacia Riobamba. A mí me parece eso muy gráfico, porque era así, multitudinario. La CONAIE organizó, pero todos los indígenas se sentían identificados con la reivindicación de la tierra. Ya viendo que no había solución a sus conflictos, finalmente hicieron una toma de Santo Domingo, aquí en la capital. Y pues nosotros, claro, solidarizándonos, porque muchos de esos conflictos ya los conocíamos anteriormente, de que se busque una salida, de que se dé respuesta a esos juicios interminables.
y se pidió una comisión mediadora. Desde el lado de los indígenas se propuso y aceptó el gobierno, y esos diálogos se daban semanalmente más de 3 meses. Eso fue un proceso largo y, como digo, la reivindicación indígena en ese momento era principalmente tierras, pero también identidad. Y quizá para nosotros ha sido como tener un respaldo ahí permanente, porque muchas veces hemos tenido compañeros que han caído en la lucha por la tierra y que, sin embargo, la represión ha venido sobre nosotros. A partir de 1992, los ecuatorianos expectan el inicio de la debacle política y financiera del país. Con la llegada del gobierno de derecha de Sixto Durán Ballén, empieza la violencia económica a través de la privatización de varias empresas estatales, vendiendo al mejor postor los bienes de la nación. Durán Ballén descubre en los estados de emergencia la mejor opción para reprimir las manifestaciones de inconformidad. En esta época la represión policial aumenta y las religiosas protestas de los miércoles son sofocadas por un fuerte cerco policial de más de 200 agentes cerrando la Plaza Grande. Más tarde, el fugaz paso de Abdalá Bucaram convierte al mandato en un show imparable, donde los actos de corrupción son el pan de cada día. Es la primera vez, luego de muchos años, que el pueblo explota y pide la renuncia del presidente. Abdalá fuga hacia Panamá y Yamil Maguad llega a la presidencia para dar la estocada final a los ecuatorianos. Yamil era la única opción, es más, yo no sé por qué hubo votaciones. Para favorecer los intereses de la banca, Maguad ordenó el congelamiento de los depósitos de miles de ciudadanos que perdieron todos sus ahorros. Más de una veintena de bancos quebró y la economía se dolarizó. Más de 3 millones de ecuatorianos iniciaron un éxodo masivo y sin precedentes, emigrando hacia el exterior. Además, la soberanía del país se vio afectada con la entrega de la base de Manta por 10 años a los militares estadounidenses. La CEDU, junto con otras organizaciones sociales, plantearon la inconstitucionalidad de este acuerdo ante el Tribunal Constitucional. Otra experiencia demoledora fue el régimen del coronel en retiro Lucio Gutiérrez del año 2003 al 2005. ¡Bum, bum, bum! Contra la corrupción. Y con esto les vamos a cortar los dedos y las uñas a los corruptos. Este se caracterizó por la corrupción y persecución a sus opositores, hasta que la ciudadanía, especialmente de Quito, se movilizó masivamente. La represión fue tan desmedida que acabó con la vida de Julio García, fotógrafo chileno solidario con los movimientos sociales, quien se encontraba cubriendo las manifestaciones. A pesar de la arremetida militar y policial, Gutiérrez dejó el poder y abandonó el país. Durante este periodo, la CEDU redobló sus esfuerzos en defensa de los derechos de los jóvenes y otros manifestantes quienes eran detenidos arbitrariamente, golpeados y hasta heridos por la fuerza pública. En la actualidad, decisiones regionales como el Plan Colombia y el TLC han sido motivo para que la CEDU intervenga con campañas de difusión educativa, apoyo humano y psicológico a las víctimas del conflicto, refugiados que atraviesan la frontera y ecuatorianos que viven en la línea de fuego. La CEDU mantiene contacto permanente con las comisiones de derechos humanos de este sector fronterizo. En este momento llevamos una campaña que se llama Desmilitarización para la Paz. Es una campaña que está articulada a la coalición No Bases de Ecuador, que tiene como objetivo la no renovación del convenio de la base de Manta. Se trabaja en el tema de la base de Manta por la relación que existe con el Plan Colombia, porque la base de Manta sirve de apoyo a este plan y al Ecuador le ha significado unos graves impactos en la frontera norte que también han provocado la movilización de militares. También como parte de la campaña recibimos la visita de una delegación de SOA Watch
que es un observatorio que está trabajando por el cierre de la Escuela de las Américas. Es una escuela de formación para militares latinoamericanos, donde se entrenaron varios represores de toda Latinoamérica. Es una escuela donde se entrena para matar, donde se entrena para torturar, y ese tipo de instituciones no tienen sentido de que existen. La CEDU también desarrolla un programa de prevención de la violencia y la tortura, con grupos compuestos por miembros de la fuerza pública, fiscales, personal penitenciario y sociedad civil. Ha sido una lucha, en realidad, el que conseguir que estas instituciones se abran también hacia nosotros, nos dejen de ver como sus enemigos, sino como una institución que está buscando el mejorar a la policía y a sus miembros. Es un ir y venir entre sociedad civil y funcionarios públicos, ¿no es cierto?, para buscar una sociedad menos violenta, más respetuosa, en la búsqueda de lo que decimos, en condiciones de vida digna. A fin de resolver sus problemas y por falta de acceso a la justicia, grupos campesinos de la sierra utilizan mecanismos violentos que lesionan los derechos humanos y contradicen la justicia indígena. Con el ánimo de contribuir a superar esta situación, la CEDU lleva adelante un proceso de formación de mediadores comunitarios, dirigido a líderes campesinos e indígenas de la provincia de Tungurahua. A mí me llena de satisfacción, estoy satisfecho mi persona que estoy aprendiendo esto, para yo también compartir a la comunidad cómo es, cómo somos. Creo que el papel del mediador va a ser interesante porque de una u otra manera, dentro de la solución de conflictos en las comunidades, hemos estado actuando, ¿no? Pero ahora con un conocimiento de causa legal se tiene que orientar para que los cabildos, en este caso, si tienen que intervenir, solucionar un problema, pues que lo hagan ya dentro de un marco más, diría, amparado a la legalidad y sin cometer excesos, ¿no? Desde el 2005, la lucha de los campesinos de Intac, provincia de Imbabura, contra la transnacional minera Ascendan Copper, que opera en sus territorios, impulsó a la CEDU a apoyar a este grupo activista y asistirlo con talleres acerca de sus derechos y la utilización de herramientas legales para defenderlos. Dormir tranquilos en la casa. Yo creo que una de las instancias más perjudiciales de la presencia de las transnacionales ha sido la división causada entre las comunidades. Comienzan los enfrentamientos internos. Supuestamente porque unos apoyan al proyecto minero, apoyan a tal empresa, y otros que nos oponemos en una forma radical porque lo apostamos a esta tierra. Entonces yo creo que eso ha sido uno de los impactos sociales tan difíciles que hemos tenido que enfrentar por más de 12 años en esta zona de Intac. A lo largo de estos años hemos afianzado nuestra relación con otros organismos nacionales e internacionales que promueven la defensa de los derechos humanos. Y además formamos parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FID. La CEDU seguirá priorizando el trabajo con personas excluidas y de escasos recursos económicos y con organizaciones populares, campesinos, mujeres, indígenas y jóvenes, que así como los presos, muchas veces desconocen qué hacer frente a la violación de sus derechos. Contribuir a la vigencia de una sociedad más justa, en la que la concientización sobre los derechos humanos garantiza el respeto, la igualdad y el acceso equitativo a una vida digna, donde se rescaten los valores éticos como la honradez, la integridad y la solidaridad. Esa es nuestra misión fundamental. La vigencia de los derechos humanos se logrará en la medida que un mayor número de personas y organizaciones se apropie de esta lucha y la mantenga. Hay que luchar día a día, no importa la hora, el tiempo, las inclemencias del tiempo, estar en la lluvia, completamente en situaciones desoladas, pero sin embargo hay que armarse de valor para continuar en esta persistencia, porque pienso que nadie puede sentir en el dolor, en carne propia, que nosotros estamos luchando y sufriendo esta pérdida tan irreparable. Si es que la sociedad no está basada en el respeto a los derechos humanos, pues no se puede hablar de democracia. Y si decimos que estamos en democracia, tiene que darse la importancia debida al respeto a los derechos de todos y todas por igual. La CEDU, una de las organizaciones donde tú puedes llegar a la gente, puedes apoyar a los que te necesitan, puedes ser parte de un proceso
de formación, de educación, de sensibilización hacia la gente. Vale la pena luchar, vale la pena. Yo he dicho, si se pierde mi vida, pero va a ser por la vida de miles. Hermanos hay que nos dio la familia y a veces se dispersan por el mar. Y amigos hay que nos brindó la vida, que ahora vienen y después se van. Pero hay otros amigos que en el llanto conocen nuestro propio corazón.